Claudio, te hago una pregunta. Sí. ¿Qué diferencia hay entre un array y una tupla? A ver, en líneas generales, array es un arreglo unidimensional. Una tupla también es un registro en donde vos vas a cargar información dentro de ese registro. La gran particularidad que tiene una que son sinónimos de los que vos vas a decir, o sea, como lo quieres nombrar. Por ejemplo, en las primeras versiones vos hablabas de vectores unidimensionales y bidimensionales. Después pasaste a array unidimensionales y bidimensionales. Cuando vos tenés una tupla, es un registro, ¿sí? Vos vas a cargar, a ver, como para que te des una idea, una fila de Excel. Eso sería una tupla, ¿sí? Ahí pones todos los datos que tu base de datos necesita almacenar en ese momento. Vos O sea, tomás y guardás ahí. está bien, podemos decir que son sinónimos. Sí, dependiendo del tipo de lenguaje de programación, le puedes decir que son sinónimos. Lo único que sí tenés que tener en cuenta es que la forma en la cual vos vas a almacenar, ¿sí? Si vos tenés un arreglo unidimensional, es decir, que tenés un vector, solamente vas a cargar una tupla, ¿sí? Si vos tenés un arreglo bidimensional, es decir, una matriz, vos vas a cargar tanto filas como diferentes tipos de columnas. Una tupla de tuplas sería. Un conjunto de tuplas. Conjunto de tuplas. Claro, porque vos tenés que tener en cuenta que, imagínate la matriz, imagínate el cubo Rubik, que la mayoría lo conocemos. Bueno, ese sería una matriz. ¿Por qué? Porque tiene varias filas y varias columnas. Cada uno de esos cuadritos, vos los tenés que hacer coincidir para que se te forme una tupla, ¿sí? Para que queden todos los colores. Entonces, en líneas generales, nosotros cuando almacenamos en bases de datos, nosotros almacenamos un registro, una tupla. Es decir, cargamos un conjunto de datos en una de esas filas y así, tic, 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 así, bueno. Y las bases de datos se van creciendo en forma exponencial, dependiendo del tipo de base de datos, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí. Está bien, Bueno, gracias. avancemos un poquito. Vimos estructuras, notaciones, algunas particularidades en lo que fue el módulo 1. Para algunos que consultaron, en el módulo 1, recuerden, tienen la autoevaluación. Esa autoevaluación les va a permitir o la pueden realizar hasta tanto, las veces que sea necesario, hasta tanto ustedes aprueben la autoevaluación, ¿sí? Para los que consultaron en el transcurso de esta semana, se les va a subir pequeñas o posibles soluciones a los problemas planteados en la parte práctica. ¿Por qué pequeñas o posibles soluciones? Porque recuerden algo muy importante, cada uno tiene o programa con una lógica distinta que, que quizás el compañero que está al lado. Estamos tomando clase en el mismo lugar, pero cada uno tiene su parte lógica desarrollada de forma tal que es muy, muy raro o muy difícil que pensemos de la misma forma cómo resolver un problema, ¿sí? Entonces, por eso es que son posibles soluciones, ¿sí? Cada uno de ustedes lo tomará, lo adaptará, lo comparará con lo que ustedes lo han o cómo ustedes lo han podido resolver. Entonces, en el transcurso de la semana, se le va a subir una posible solución a los problemas planteados. ¿Cuál es la parte más importante? Es que ustedes lo hayan podido desarrollar con la finalidad de que de poder llegar a un resultado, obtener un resultado, y lo más importante es poder ir sacando esa mítica de que no, la lógica me complica, es un problema muy grande. La idea es que ustedes puedan resolver y después, con lo que se les va a subir en el aula, ¿sí? Ustedes lo puedan comparar para ver y decir, ah, bien, acá lo tengo que reforzar a esto, voy bien, utilice bien, ¿sí? Si bien la lógica de cada uno es muy distinta a la que quizá el compañero que tengo al lado, ¿sí? Módulo 2, validación de datos. Un tema muy importante que también está dividida la parte teórica, la parte práctica y la autoevaluación, ¿sí? Hoy vamos a ver la parte teórica. Recuerden que conmigo siempre van a ver eso. Hacemos clic, nos vamos al Colab
Para los que ya instalaron Colab, les tendría que salir de la misma forma, ¿sí? Mostrar acá el Colab, le hacemos clic y automáticamente me lleva al módulo 2, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver o cuál es la particularidad o la finalidad de poder trabajar con el validación de datos que lo vemos en el módulo 2? Comprender la importancia de la validación de los datos, aprender a realizar validaciones de tipo y rango en Python, entender cómo capturar la reiteración de errores de entrada y cómo tratarlos adecuadamente, familiarizarse con las excepciones. ¿Por qué es muy importante esto o a qué hace referencia que acá tenemos? ¿Qué es la validación de datos? Ese proceso de verificación de los datos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros lo que debemos tener en cuenta siempre es si el dato que nosotros estamos cargando es válido. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros cuando estamos introduciendo datos nos generan cierto tipo de información o nos generan ciertos tipos de errores, sobre todo que esos tipos de errores nos llevan a que nuestro programa deje de funcionar, que aparece la famosa palabra se nos clavó el sistema. ¿Sí? Bueno, es por eso, porque la validación de los datos no es correcta o, en el peor de los casos, entra en un bucle infinito, que ese bucle infinito no permite que nuestros sistemas pueda salir, pueda detenerse y aparece la famosa palabra y bueno, apagar y volver a comenzar. ¿Sí? La idea es que nosotros cuando hacemos la validación de los datos, es el proceso de verificación de los datos proporcionados que sean correctos y útiles para nuestro programa. La validación de los datos es importante porque los datos incorrectos o mal formateados pueden causar errores y fallas en el programa, que era lo que le decía. Nosotros tratamos de introducir un dato y ese dato no está formateado correctamente, es decir, no tiene las características, los parámetros del tipo de datos que debe ser introducido. Generalmente nuestro sistema o nuestro programa se detiene, genera algún error o en el peor de los casos entra en un bucle infinito y ese bucle, como su nombre dice, es infinito. Se ejecuta y se ejecuta y se ejecuta o se nos tilda la máquina. Lo que debemos hacer es reiniciar y comenzar desde cero. Dentro del tipo de las validaciones tenemos varios tipos de validaciones. Hay varios, lo vamos a ver acá, hay algunos, no todos. ¿Por qué? Porque si bien nosotros les proponemos los más comunes, pero a medida que se van desarrollando y se va avanzando en la programación, van apareciendo nuevos tipos de validaciones o formas de validar los datos que nosotros lo que debemos tener en cuenta, algo muy particular, es tratar de ir teniendo de referencia, aunque sea estos que son los considerados los más esenciales, como para saber que nuestros datos a la hora de ser introducidos no generen o no nos produzcan ningún error. Validación de tipo. ¿A qué hace referencia cuando hablamos la validación de tipo? Hace referencia a que, por ejemplo, si nosotros, acá podrán ver que en este ejemplo tengo a X. ¿Qué es lo que era X? Recuerden, una variable que le asigno 10. 10 es un valor numérico, a simple vista es entero. ¿Por qué? Porque la diferencia para saber si es flotante, lo único que debo hacer, colocar es el punto. ¿Sí? Uno de los errores más comunes es poner la coma. Y los lenguajes de programación aceptan el punto. Entonces, a X le asigno 10, que es un valor entero. Después a Y o a Y le asigno hola, hola como palabra. Y después a Z le asigno A. Recuerden que lo que estoy haciendo es hacer la asignación mediante, ¿sí?, comillas dobles. Cuando le coloco comillas dobles, le estoy indicando que no es un valor entero, no es un valor numérico, sino es un valor de tipo string, es decir, de tipo carácter. Luego, para poder comprobar qué tipo de datos yo he cargado, aparece la función type, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere decir? Type me quiere decir que me va a mostrar de qué tipo de dato es lo que yo estoy tratando de cargar. Y entre paréntesis, es decir, su argumento, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser la variable, en este caso, con la cual yo quiero comparar o quiero conocer qué tipo de dato es. Si lo ejecutamos, me debería aparecer lo que tengo acá abajo, ¿sí?
ejecutar de todos modos. Piensa un ratito, que internet no se nos corte. Y ahí me apareció. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que me va a informar que el tipo de datos que tiene o que contiene la variable X es del tipo entero, la variable Y o Y es del tipo string y la variable Z es del tipo string. Si bien acá tenemos el pequeño comentario, class int, class string, string. ¿Por qué es importante esto? Porque de esta manera o de esta forma nosotros vamos a poder conocer qué tipo de datos estamos solicitando al usuario y qué tipo de datos el usuario nos debe ingresar o no ha ingresado. ¿Por qué? Porque la función type es la que me va a permitir saber si la variable que yo declaré para recolectar ese dato, para capturar ese dato, o mejor dicho, la información que me ingrese el usuario, es del mismo tipo de dato. Y de esa manera, no querer meter un tipo de dato entero en una variable string o viceversa. ¿Por qué? Porque ahí estaría generando el primer conflicto, el primer error. Estoy tratando de poner un valor entero en un string o colocar un string en, en una variable de tipo entero. Entonces, ¿son los problemas más comunes? Sí, es muy común. ¿Por qué? Porque nosotros por ahí estamos tipeando y ingresamos mal o tecleamos mal algo, tipeamos mal algo y eso nos genera un pequeño problema y nos genera que nuestro programa o nuestro sistema comience a funcionar mal o nos genere algún error o nos muestre algún cartelito que nos diga, me parece que el tipo de dato no coincide con el tipo de dato declarado en este programa. Acá tenemos la pequeña explicación. En el ejemplo anterior, type X devuelve el class int porque X es un entero y type Y devuelve class string porque es una cadena. Si queremos verificar si un objeto es de tipo específico, podemos utilizar la función isInstance. Acá aparece una nueva instrucción. Así como tenemos type, ahora tenemos isInstance. ¿Por qué? Porque acá lo que estamos haciendo es conocer y hacer una pregunta en donde me dice que a X, a la variable X, yo le asigno el valor 10, que a la variable Y o Y le asigno hola como cadena de caracteres. Luego hago el print, pregunto si esa instancia de X es del tipo entero. Entonces, ¿qué respuesta me va a dar? Me va a dar una respuesta positiva o una respuesta negativa. Acá la respuesta que me va a mostrar no es si es de una clase entera o una clase string, sino si el dato coincide, es decir, es entero o es del tipo carácter, o sea, me va a mostrar verdadero o falso. Si lo ejecutamos, podemos observar que me tiro true. ¿Por qué? Porque X realmente es del tipo entero, Y no es entero, ¿sí? Por lo tanto me muestra falso, y otra vez Y, me pregunto si es del tipo string y me dice que sí, o sea que con estas dos, con una me va a decir qué tipo de dato es y con la otra me va a hacer una muestra o me va a referenciar con verdadero o falso mostrándome qué tipo de datos. Si coincide me va a decir true y si no coincide me va a decir false. ¿Sí? Acá tenemos la pequeña explicación en donde recuerden el instant está compuesto por dos expresiones, la variable y después el tipo de dato con el cual nosotros estamos consultando si esa variable ¿está? En este otro caso, si volvemos un poquito, vemos que type sigue como su parámetro o su expresión solamente la variable. Los dos hacen prácticamente lo mismo. La única particularidad es que en uno me va a mostrar qué tipo de dato es y en el otro me va a mostrar verdadero o falso. Me es útil, sí, cuando yo quiero comparar y saber si el tipo de dato que el usuario me ingresó realmente es válido o no para poder seguir avanzando. En otros casos tenemos una pequeña función. ¿Sí? Acá ya lo que hicimos es dejar de utilizar esos pequeños fragmentos de código para llevarlos a una función. En donde definimos, recuerden, def, que en color azul dice definición de funciones. ¿Sí?
En otros lenguajes pueden decir declaración de funciones, pero acá en Python es def, definimos una función cuyo nombre es suma y que tiene dos argumentos, A y B. ¿Sí? Dos puntos para inicializar. En otros lenguajes, ¿por qué les digo en otros lenguajes? Para que ustedes vayan asociando y vayan relacionando, era la famosa llave. ¿Está? Acá utilizamos dos puntos, o sea que nos saquemos un poquito el lenguaje con el cual estuve programando y comencemos a trabajar como Python les gusta que trabajemos porque es la propia forma de trabajo particular de Python. Entonces, definimos una función llamada suma que tiene dos parámetros, A y B. ¿Sí? Pregunto, si es una instancia A entera, AND, ¿qué es lo que es AND? AND es un operador lógico que es el famoso ilógico. Es decir, que pregunto, si isInstance A es entero y isInstance B es entero, es decir, si ambos son enteros, si me llegara a decir que sí, voy a retornar que lo que es la suma de A más B. Si no, raíz, acá aparece otra instrucción que me permite hacer una excepción y me dice tipo de error, A y B deben ser enteros. ¿Está? Acá aparece otro tipo de instrucción que me va a permitir a mí poder determinar y poder decir que voy a mostrar un mensaje que es una excepción. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Dudas, preguntas? Sí, profe, debajo que lo marca como error y marca justamente el type error. Sí, ¿Eso es porque todavía no lo corrió y ahora lo corre y se borra? O... claro, ya lo corremos. Ya lo corremos Ok, para que esto que está acá es para que lo podamos ver. ok. Raíz, ¿qué es lo que es? Me indica que se ha producido un error o una condicional excepcional. ¿Cuál sería la condicional excepcional? Que me va a mostrar un mensaje diciéndome, che, mira, acá quisiste hacer algo que no se puede hacer. A ver, si lo vemos desde el punto de vista práctico, lo que yo estoy preguntando en esta función es que si A y B son enteros, es decir, que si la condición se cumple que A y B sean enteros, me va a mostrar o me va a retornar la suma de A y B. Caso contrario, y no me va a retornar nada. Me va a retornar este mensaje. ¿Por qué? Y porque yo estoy utilizando, ¿sí? AND, es decir, la condición y que las dos se deban cumplir, es decir, que las dos deben darse como condiciones válidas. Luego tengo print, ¿sí? A donde a suma, llamo a la función suma y llevo estos dos parámetros, 2 y 3. Entonces 2 va a reemplazar el valor de A o A va a ser recibido o al cual se le va a asignar el valor de 2 y a B se le va a asignar el valor de 3. ¿Sí? Me debería mostrar 5 y si en este caso yo al revés dejo el 2 pero a 3 lo coloco entre comillas doble, es decir, que le estoy indicando que es una variable o un valor de tipo string, me debería aparecer el type error y mostrarme este pequeño cartelito que tenemos acá. Y al final, print, termine bien. ¿Sí? Si lo ejecutamos y lo corremos, vamos a poder ver que nos aparece este mensaje. ¿Por qué nos aparece este mensaje? Porque no se cumple la condición. Viene acá, nos muestra 5, viene acá y nos muestra este valor, entonces se ejecuta el type error. ¿Sí? Entonces nos aparece toda esta línea de código indicando que nosotros hemos metido la pata y en algo está funcionando mal. A y B deben ser enteros. Nos muestra el pequeño cartelito que nosotros hemos escrito acá. ¿Para qué nos sirve esto? Que lo vamos a ver más adelante y después ustedes lo van a trabajar en la parte práctica. ¿Nos sirve para qué? Para que cuando el usuario cargue un valor, ¿sí? O defina una variable con un tipo de dato o un tipo de valor, cuando nosotros hacemos la comprobación, coincida que el tipo de dato con el que esa variable debe contener o con la cual fue definida sea coincidente con el tipo de datos que el usuario acaba de introducir. Si bien nosotros utilizamos AND, ¿sí? La función AND para decir que sean ambas iguales, lo ideal sería que ingrese un valor, si nosotros a esto lo podemos comentar,
pruébelo para que ustedes puedan ver cómo me dejaría o tendría que pasar sin ningún problema. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Todos? Profe, tengo Muy una bien. consulta. Sí. ¿La función isInstance se puede aplicar a un conjunto de datos? La función isInstance. En líneas generales, vos podrías trabajar sin ningún problema, ¿sí? Porque vos lo que estás tratando de comparar es si el tipo de instancia es o lo que tenés entre los paréntesis es de un tipo de dato específico. Acá yo, por ejemplo, yo estoy consultando si la variable A es del tipo entera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿a dónde me podría generar error si yo estoy declarando, ¿sí? O utilizo un tipo de lista en donde ese tipo de lista me declare, ¿sí? O me cargue muchos tipos de datos o muchos tipos de información, por ejemplo, nombre, apellido, número de documento, fecha de nacimiento. Y yo estoy consultando si solamente esa lista es del tipo entero. Ahí me generaría error. ¿Por qué? Porque la lista, ¿sí? O en este caso, un arreglo, un vector, no tiene un único tipo de dato. El isInstance es para consultar si esta variable es del tipo entero. Ahora, si yo le colocara si esta variable es del tipo string, las cosas cambiarían. ¿Por qué? Porque estoy preguntando si es de cadena de caracteres. Así que lo que se busca acá es que vos cuando tomes una variable la puedas consultar, así como el type que te permite consultar qué tipo de clase contiene esa variable, acá el isString te permite o te muestra una respuesta verdadero o falso si coincide el tipo de dato de lo que vos estás preguntando o de lo que vos querés almacenar en esa variable. ¿Sí? Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Ya vamos a ver que hay otras funciones más adelante, otras instrucciones que nos permiten poder ir haciendo comparaciones para hacerlo mucho más complejo. Estos son instrucciones estándar que muchas veces nos van a permitir a nosotros, en líneas generales, poder hacer comparaciones chicas. Después, a medida que vamos avanzando, van a ver que hay otras instrucciones que son más complejas que permiten procesar o trabajar con mayor cantidad de datos. ¿Sí? Lo que se busca es que el dato, cuando lo ingrese el usuario, no sea un dato que me genera un error. Y comienzo a pensar y decir, se me clavó el programa, ¿a dónde? Y comienzo a buscar las líneas de código. Sí. Sí, profe. ¿Le digo? Sí, porque se me cortó, Sí, se te cortó o se me cortó, no sé. sí, no hay problema. La línea 9 que está marcando ahí el error, ¿eso es porque el 3 está entre comillas y lo toma como si fuese cadena de caracteres? Exactamente. Recordad que yo al colocarle las doble comillas, ¿sí? Yo ya le estoy diciendo, ya deja de ser un valor numérico para ser un valor del tipo string. ¿Pero eso debería ser un error o debajo me debiera devolver A y B deben ser enteros? Porque está contemplado la posibilidad de error, digamos, en el código. ¿Por qué me lo crashea el código en vez de devolverme el RISE, el type error? Porque te tira directamente que lo que vos tienes acá no coincide con la comparación que vos tienes acá, porque acá vos llamás a la función. Está Ok. esto, viene acá. Y Corta a arriba, este, entonces. claro, entonces, ¿qué es lo que Ok. hace? A esto que vos tienes acá, te lo llama acá. Y a la variable A le asigna 2 y a la variable B le asigna 3. Después hace la comparación. ¿Sí? ¿Me va siguiendo cómo es? ¿Me van Sí, siguiendo sí. todo? Vuelve, compara y pregunta, isInstance A, la variable A, ¿el valor que contiene es del tipo entero? Si me dice que sí, pregunta y isInstance, la variable B, ¿es del tipo entero? Me dice que no, automáticamente el RISE type y me aparece este pequeño mensajito que yo tengo acá. ¿Por qué? Profe, Porque lo que estoy haciendo ahí es comparar que esta variable sea del tipo entero y esta variable también sea del tipo entero. Sí, no, quería hacer un dato. Usted dice acá, y no sé si solamente me pasa a mí, pero su mouse no se ve, su puntero no se ve.
Ah, no se ve. Bueno, Y y lo usted estoy dice acá, marcando. acá, y como que no sabemos dónde dice acá. Sí, no se ve. Cuando resalta se ve. Bueno, ahí cuando resalta, sí. Sí, sí. Vieron que yo resalté acá, suma, y me aparece suma acá, ¿sí? Me aparece 3 sumas. La suma que está en la línea más arriba, en amarillo, o sea, un poquito más clarito, y la primera. ¿Por qué? Sí. Porque yo lo que estoy haciendo ahí es llamar a la función. ¿Sí? Suma, en este caso, yo la definí como función. Entonces, cada vez que llego ahí, los parámetros que los que tiene entre paréntesis es lo que llama a la función. Ejecuta y me devuelve una respuesta. Ejecuta y me devuelve una respuesta. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, Bien. sí, perfecto. Es por ello que si ustedes observan, la primera ejecución que me tira es 5. ¿Por qué? Porque sí cumple la condición. Está, me aparece print, llamo a la función, que estaremos acá, lo marco con azul para que ustedes lo puedan ver, y me lleva 2 y 3. Al final me muestra este 5 que está acá. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque son los dos valores con los cuales yo llamé a mi función y los llevé como parámetro para que A tome el valor de 2 y B tome el valor de 3 y me devuelve 5. Después, cuando vuelvo a hacer otro print, ya cambio y a 3 lo coloco entre comillas para decir que es un string y ya me tira toda la respuesta de error. Sí, Carlos. Sí, Claudio, lo que en Python, entonces, ¿no es necesario declarar el tipo de datos? O sea, indicarle esto es entero, esto es string, como con otros lenguajes, por lo que veo, ¿no? Porque después acá Eh, se validan y con eso, digamos, de alguna manera se evita declararlos. Bien, acá hay una pregunta que Carlos nos hace que quizás nos va a salvar un poco las grandes dudas. Python, a diferencia de otros lenguajes de programación, ¿sí? Otros lenguajes de programación tienen la particularidad de que al comienzo uno tiene que declarar qué tipo de dato va a contener una variable. Entonces, esa variable va a ser de ese tipo de dato durante todo mi programa. En el lenguaje dice int a, b y c, float a, z, y, x. Python hace la parte inversa y dice, dependiendo de lo que vos necesites, declarar la variable. ¿Cómo la declaro? Directamente colocando la variable y haciéndole un valor. Si yo acá, por ejemplo, ¿sí? Si yo acá, por ejemplo, hubiese puesto 2.3, ¿sí? Automáticamente me va a generar error porque estoy diciendo entero y es flotante. ¿Qué es lo que hace a la variable a? Automáticamente vos le asignás el tipo de dato. No tenés que declararlo previamente para que después vas buscando, trayendo y ejecutando. No, directamente lo que hace es lo, lo, lo declaras y lo usas. Es por ello que ahí donde aparece la practicidad que tiene Python. Si lo necesito, lo declaro y sigo. No es que tengo que declarar todo para después utilizarlo o irlas llamando. Acá directamente voy declarando, asignando y ejecutando. Declarando, asignando y ejecutando. Recuerden, ¿sí? Que en la semana pasada vimos que tenemos variables locales y variables globales. ¿Sí? La variable global es cuando comienza o la podemos usar en todo mi programa. Y la local es solamente cuando la puedo utilizar acá. Por ejemplo, acá mi variable local sería A y B, porque están dentro de esta función. Sería global si yo dentro de mis líneas utilizo o declaro A y B y después acá en estas funciones las llamo para poderlas trabajar. Atento y ténganlo en cuenta. ¿Sí? O sea, Python, si lo necesito, directamente a una variable le asigno un valor y ya Python asume, ¿sí? Asume que ese tipo de dato, partiendo del valor que yo le asigné, puede ser entero, puede ser flotante o puede ser del tipo carácter. Lo vamos a ver más abajo que está. Y ahí vamos a encontrar esa pequeña diferencia que tiene con
o contra los otros lenguajes de programación. ¿Sí? ¿Vamos, Carlos? ¿Vamos bien? Lo último, Sí. va, espero. O sea, no hace falta declararlo, pero sí me permite declarar si yo quiero, Sí, porque, por ejemplo, en un input, vos le pones entre paréntesis el texto y le pones int, entonces ya ahí lo forzás que sea exactamente. entero. O Vos le sea, está- ahí lo estás formateando al tipo de dato de entrada. Vos le estás diciendo cómo va a ser el tipo de dato de entrada. y Porque vos ahí le me estás me poniendo, ahorraría tener que hacer la validación después. sí, porque vos ya le estás diciendo que el tipo de dato de entrada va a ser del tipo entero. Entonces, la Claro, variable ya sabe que el tipo de dato es entero. Y vos ahorras ese gran paso o ese paso de validar que ese tipo de dato que vos acabaste de ingresar, consultar mediante type o mediante IOStance, consultar si es del tipo entero. Ahorrarías esto. Ya lo vemos, más abajo está. perfecto, ¿Sí? gracias. ¿Sí? Otro tipo de validación que es muy utilizado y muy importante son las validaciones de comparación, ¿sí? Que acá aparece como validación de rango. Es el proceso de verificar si los datos proporcionados están dentro de un rango válido. En Python podemos utilizar los operadores de comparación. Menor, mayor, menor igual, mayor igual, igual, distinto, para verificar el rango de los datos, por ejemplo. Si lo ejecutamos, ¿sí? No va a generar error. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una comparación de algo que no tiene nada, solamente utilizo estos valores. En este caso, ¿qué lo que hice acá? A una variable X le asigné el valor de 150, un valor entero. Pregunto, si el valor de la variable es mayor a 0 y el valor de la variable es menor a 100, voy a mostrar un cartel o voy a mostrar un mensaje que diga X está en el rango válido. ¿Está? Si no, X está fuera del rango válido. Lo ejecutamos y nos va a decir que X está fuera del rango válido. ¿Por qué? Porque cuando vino acá el if preguntó, ¿y X qué valor tiene? Si yo le coloco el mouse arriba, podrán observar que me dice, primero, que X es del tipo entero y segundo, que contiene el valor 150. ¿Está? Si yo a esto, por ejemplo, le pusiera 15 y lo vuelvo a ejecutar, ¿sí? X está en el rango válido. ¿Por qué? Porque pregunto si X es mayor a 0 y menor a 100, ingresa y ejecuta esta línea que yo le acabo de marcar acá. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Les parece más piola que les vaya marcando así para que ustedes puedan ir viendo la línea? Porque ya que no me ven el puntero. ¿Sí? Perfecto. Sí, perfecto. Bien, entonces, la comparación, recuerden, acá lo que hicimos es comparar. Si esto es mayor a esto, si no, hace tal cosa. Python, ¿qué es lo que utiliza? Que no lo vemos acá, lo vamos a ver más adelante, y o ya lo vimos en la semana pasada, en el módulo 1, vimos que aparece el elif, es decir, cuando queremos hacer una nueva pregunta. ¿Está? ¿Recuerdan esa parte o no? Hicimos if, elif, else. Sí, Entonces, el elif sería una combinación de un if que me dio una respuesta y de un else. El else sería que pregunté si se cumple, si no, vuelvo a hacer una nueva pregunta. Entonces, el else sería la parte negativa, pero que va junto con una pregunta de la parte para verificar si puedo obtener alguna respuesta positiva. ¿Sí? Entonces lo dejamos acá en 150. Lo volvemos a ejecutar y nos vuelve a mostrar que X está fuera del rango. ¿Por qué? Porque X no es mayor a X es mayor a 0, pero no es menor a 100. Hay algo importante para que ustedes vean. Y si no se cumple la condición, es decir, si no se cumple que ambas sean válidas o se den como verdaderas, automáticamente la respuesta sale por el else. ¿Está? En el ejemplo anterior, X está en el rango válido porque es mayor a 0 y menor a 100. Está en el rango válido, en líneas generales.
pero al ejecutarlo, el valor que tiene X, ¿sí?, es un valor que no cumple la segunda condición, es decir, no cumple esta condición que tengo acá. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Dudas, preguntas, consultas hasta ahí? ¿No? ¿Seguimos? Bien, acá lo mismo, pero utilizando una función. Validar número, en donde num sería el valor que queremos o el parámetro que queremos validar. Acá, ¿qué es lo que hicimos? Mediante la condición if, nosotros hacemos una negación. ¿Lo pueden ver ahí? Nosotros estamos negando el instance que sea num de tipo entero. Entonces, si la condición nos dice que es válida, nos va a mostrar este print que tenemos acá. Error, el valor ingresado no es un número entero. Y va a retornar false o falso, como ustedes lo quieran nombrar. ¿Está? El if, nueva pregunta. Le decimos si a num es menor a 1 o num es mayor a 10. Acá aparece otra palabrita mágica que nos va a ayudar, que es el OR. ¿Qué quiere decir? Que acá se puede cumplir una de las dos condiciones, o esta o esta. En el caso anterior, cuando trabajábamos con el AND, las dos deben ser iguales. ¿Sí? Para el que trabajó en Excel, como para que ustedes lo tengan una idea, ¿vieron cuando nosotros estamos trabajando con la famosa función CI, que el CI quiere decir que todas las expresiones deben ser válidas? Acá sería algo muy parecido, pero con el CO, que al menos una de las expresiones sea válida, la respuesta se da por válida. ¿Sí? Entonces, print error, el número debe estar entre 1 y 10. Retorno falso, y caso contrario, como respuesta me va a mostrar falso, que retorna true. Entonces, si lo ejecutamos, ¿qué me mostró? ¿Qué me mostró? Error, el valor ingresado no es un número entero. Falso. Volvemos a ejecutar este que tengo acá, que es la llamada a la función. Error, el valor ingresado no es un número entero. False. ¿Por qué? Porque yo utilicé la instrucción not, es decir, que estoy negándolo. ¿Me van siguiendo o no? Hasta ahí. ¿Sí? Yo lo negué. Sí, perfecto. Le dije que no es un valor entero, y el valor que yo ingresé es un valor entero. Nada más que yo al negarlo lo estoy dando vuelta, lo estoy convirtiendo, estoy diciendo no es entero, aunque yo sé que sí es un valor entero. ¿Está? ¿Sí o no? Vamos, avancemos. Vamos, probemos este otro. Validar 81. Error, el número debe estar entre 1 y 10. Por lo tanto, la respuesta es falsa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vino acá y debe decir que está entre 1 y 10. Es decir, que no entró por acá, sino directamente entró por acá y nos mostró, o sea, entró por acá, por el else, y nos mostró esta respuesta en la segunda ejecución. ¿Por qué? Porque el valor con el cual yo ejecuté la función y la llevé como argumento y fue asignada a num es 81. Si yo acá a este le hubiese colocado 8 y lo ejecuto, me tira directamente true. ¿Por qué? Porque vino acá, no se cumplió, o sea, vino acá en la primera línea, llamó a la función, comparó acá, no, comparó acá, no, entonces directamente me mostró esto, que está acá. Return verdadero. ¿Por qué? Porque el valor numérico, o sea, el valor que obtuvo num cumple la función y cumple el parámetro de que sea un valor entero. Acá no, porque lo estoy negando. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Lo dejamos en 81 para que así no se nos complique, y cuando el que lo pueda volver a probar, no me diga, sí, profe, lo probé, pero me cambiaron los valores.
Se utiliza la función IOInstance para verificar si el valor ingresado es un número entero. Si no lo es, se imprime un mensaje de error y devuelve false. También de esa manera nosotros podemos hacer uso de otras formas o modalidades, como por ejemplo type, ¿sí? En donde el type va a decir qué tipo de dato es el que me está mostrando. Es importante tratar adecuadamente los errores de entrada. Si el usuario ingresa un valor incorrecto, se debe permitir que intente ingresarlo nuevamente en lugar de simplemente salir del programa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muchos de ustedes quizás les dio el caso de que tenemos una aplicación, ¿está? Le ponemos el usuario y la contraseña y nos dice error. Ingrese nuevamente el usuario o ingrese nuevamente la contraseña. Bueno, eso es lo que nuestro programa tiene que hacer. No decir, ingrese mal el usuario o ingrese mal la contraseña y automáticamente cerrar la aplicación. Vamos a ver más adelante que muchas veces en este caso nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer? Es dar la posibilidad y generar o permitir un nuevo intento de introducción de usuario y contraseña. La mayoría de las aplicaciones, ¿qué es lo que hacen? Nos dan hasta 3 posibilidades. Después de la tercera, automáticamente se bloquea. Sobre todo las aplicaciones bancarias o las aplicaciones donde el nivel de seguridad es bastante elevado, por si nos llegan a robar el usuario y la contraseña. Si no la coloqué o no la introduje bien, automáticamente se hace el bloqueo, permitiéndome de esa manera que no entren a mi aplicación o en el peor de los casos, ¿cuál es la parte más común? El teléfono. Tenemos patrón o tenemos contraseña. Si no ingresamos hasta tal tiempo, automáticamente nos bloquea o se bloquea el teléfono hasta tanto poder buscar la forma de poder introducirlo. ¿Sí? Otra forma que podemos encontrar es cuando nosotros nos logueamos en nuestro sistema operativo. También tenemos como mínimo 3 intentos y después de ese tercer intento, ¿qué es lo que nos aparece? Nos aparece, dice, espere o realice tal verificación para realizar tal o nuevamente poder volver a ingresar a introducir los datos. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Sí, profe, re perfecto. bien. Bien. Una Excelente. consulta. Sí, sí. Con el continuo ese que está después del print, ¿en qué momento se puede usar? ¿A dónde vuelve? Esa es mi pregunta. Ya llegamos ahí, ya llegamos acá en el while, ella me está hablando Ok. acá en el while, ¿sí? Ya vemos a dónde, Ok. qué es lo que hace esta pequeña palabrita mágica, ¿sí? Bien, acá algo que nos preguntó Carlos anteriormente, resultado le asigno int, cuyo tipo de dato es un input, cuyo tipo de dato va a ser de entrada y voy a ingresar su edad, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Bien, yo a simple vista, acá, en esta línea, yo a simple vista puedo decir, pero esta línea está mal, porque me está diciendo que ingrese un valor del tipo entero y me está pidiendo la edad, porque está entre comillas dobles. Bueno, esta es una de las particularidades que Python tiene, ¿sí? En donde, no, o sea, ¿por qué siempre digo en otro lenguaje? Porque muchos de ustedes escribieron, sí, yo vi en Argentina programa, en la parte introductoria vimos esto. Acá, toda esa gran cantidad de líneas, Python la hace una sola. ¿Qué quiere decir esto? Le estoy diciendo que a la variable resultado, ¿sí? Le voy a asignar mediante este cartelito que le estoy diciendo que ingrese la edad. Le estoy diciendo input, ingrese, ¿sí? La edad, pero esa edad debe ser del tipo entera. Entonces, cuando yo ejecute esta línea, resultado me va a tomar un valor entero, pero ya va a ser por defecto, porque yo en esta línea le estoy mostrando un cartel que me dice, ingrese la edad, pero esa edad debe ser del tipo entero.
En vez de hacer un print para decir ingrese su edad, a esa edad tomarla y asignársela, primero verificar si es entero y recién asignársela a una variable, acá en este caso, en una sola línea le estoy diciendo input, ingrese un cartel donde me dice ingrese la edad, pero esa edad que yo voy a ingresar debe ser del tipo entero. Entonces, después, cuando yo lo ejecuto, me aparece ingrese su edad. Es decir, que me aparece esto. Si yo le pongo 25, por ejemplo, ya está. No hizo nada. ¿Por qué no hizo nada? Porque lo que hizo es cargarme al resultado, a la variable resultado, con este valor entero que yo lo cargué. Es más, ya me está diciendo que el dato que yo cargué debe ser del tipo entero. ¿A dónde? Acá, especificado acá. Entonces, con esta línea que yo tengo acá, evito de hacer como 3 o 4 líneas. Print, asignación, determinar si el tipo de datos es entero. Acá directamente le di formato al dato de entrada partiendo de un cartel que me dice ingrese su edad. ¿Estamos hasta ahí? ¿Todos? Ahora, en tape, como lo hice anteriormente, ¿se acuerdan que dice tape? Profe, pero si ingresa una letra, tira error de una. Lo probemos. Mira, ingrese su edad. Si le pongo A, me tira error. ¿Por qué? Porque yo acá le estoy diciendo que el tipo de dato que debe aceptar o el tipo de dato que va a contener la variable resultado es del tipo entero. Como yo le puse una letra, es string, entonces automáticamente me tira error diciéndome, te estoy diciendo, ingrese su edad, pero vos al ingresarme una letra, en este caso un string, me está generando este error que yo tengo acá. Es decir, todo esto que ustedes ven acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo ya le di el formato, que el tipo de dato que va a introducirse va a ser del tipo entero. Entonces ahí tengo una doble comparación. ¿Cuál sería la primera comparación? Es el tipo de datos que voy a cargar. Y segundo, que ese tipo de datos sea del tipo entero, porque lo estoy convirtiendo. ¿Sí? Estoy convirtiéndolo al tipo entero. Como no cumple esa condición porque es una letra, ¿sí? Que es algo distinto al ser del tipo entero, me genera error. ¿Qué sucede? Miren, lo volvemos a ejecutar. ¿Qué sucede si yo pongo 25.6? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué me puede dar como respuesta? ¿Me dará error o me da... Error, a ver, No, error, 25. Ah, 25.6. Muy ok. bien. ¿Por qué me da error? A ver. porque es un número flotante, no es un Muy entero. bien. Exactamente. Recuerden, yo estoy dándole formato al tipo de datos que se está introduciendo. Entonces, de esta manera, ¿vieron cuando yo estoy en una aplicación y tengo que introducir mi número de documento? Bueno, ese tipo de datos tiene que ser todo el tipo entero. ¿Sí? Mi número de documento. Distinto es mi tipo y mi número. Entonces, con esta línea yo lo estoy asegurándome es de que toda la línea o los datos que yo estoy ingresando se conviertan en enteros y que sean válidos. O sea, acá ya estoy haciendo la validación. Yo le puse 25.6, sí, es flotante, no corresponde. Por lo tanto, me va a generar error y me va a decir todo lo que me muestra acá en esta de acá. De acá en adelante, me va a decir, che, mira, acá vos me estás poniendo, pero tu dato es del tipo, tiene el formato o debe ingresarse y es formateado para que sea del tipo entero. Entonces, al final, si lo volvemos a ejecutar y le pongo 25 como lo tenía anteriormente, me va a tirar la respuesta que es válida. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos todos hasta ahí? No hizo nada, lo único que hizo es asignarle el resultado. Si ejecuto type, me va a decir que el tipo de dato es entero. En el otro caso no me muestra nada. Si lo ejecuto al type me va a decir, me va a generar error nuevamente. ¿Por qué? Porque el tipo de dato nunca fue del tipo entero. Nunca se introdujo como se lo está solicitando. Es decir, yo ya hice el cartel. Con el input ahorré el print. ¿Me siguen hasta ahí? Mostré el cartelito. El dato que ingresé le dije que debe ser del tipo entero, por lo tanto,
la variable resultado me va a contener un valor del tipo entero. Si ingreso cualquier otro dato que no sea del tipo entero, me genera error. ¿Vamos? Después consulto la variable resultado para que el resultado me pueda decir y me indique que es del tipo entero. Acá ya utilizamos if por un lado. Ahora utilizamos otra estructura de control o sentencia de control, la while. Acá. Le vamos a decir while mientras sea verdadero. Entonces, la misma línea que ejecutamos recién, a la variable edad le voy a asignar, ¿qué es lo que? La entrada, que va a ser ingrese la edad, que va a ser del tipo entero. Después, mediante la estructura if, voy a preguntar si edad es mayor a 18. Si me llegara a decir que sí, ¿sí? Mayor de edad. Y voy a continuar. Pero recuerden algo que tengan en cuenta. El continuar quiere decir que se sigue ejecutando el código. Más adelante vamos a ver que aparece el famoso break. Es decir, llegué hasta acá, salto y sigo en otra parte del código. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí o no? ¿Me entendieron cuál es la idea? Continúe. Tac, 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 tac. Break. Llego hasta acá, salto, me voy a otro lado. O me vuelvo, o lo que sea. Noelia. Sí, pero, Sí, perdón. profe, Ah, quedó claro. Sí, sí. perdón, Claudio. Cuando dice continue, continuar, el tema es ¿desde dónde? Bueno, ahí lo ejecutamos. Mira, para que lo puedan ver. Porque eso me confundió, no sé si la indentación. Exactamente. Ahí está. Eso era lo que yo quería que ustedes lo tengan en cuenta. La indentación. ¿Cómo hacemos la indentación? Yo se las dije en la primera semana. ¿Cómo es la indentación? Con el, Con el tab. muy bien, con el tab. Yo lo que hice, si lo leemos a la línea de código, dice, acá abajo, ingrese su edad. Yo le coloqué 17. ¿Sí? Es decir, que se ejecutó esta línea que está acá. Después vino y hizo la comparación acá. Edad mayor a 18. 17 mayor a 18, sí. Entonces, ¿qué es lo que vino? Me apareció mayor de edad, me dice hola, y ahí me vuelve a decir menor de edad. ¿Sí? Su edad. Pero acá, ¿qué pasó? Que el continúe, lo que hizo es continuó en la línea siguiente de acuerdo a la indentación que yo tengo. Podrán observar que, bueno, que el if, ¿sí? Y estos dos prints que yo tengo acá abajo están en el mismo orden de indentación. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Cuando leyó continúe, siguió en la línea siguiente que sigue el rango de la misma indentación. ¿Está? Eso ténganlo muy en cuenta. Si ven al final, este último print que yo tengo acá, ¿sí? Está al mismo nivel de indentación que el while. Por lo tanto, una vez que se ejecute desde edad hasta el último print que yo tengo acá, ¿sí? Todo esto tienen una indentación, es decir, están siendo contenidos por este while. Si acá yo le pusiera 28, me va a decir mayor de edad. Y sigo continuando, sigo continuando. ¿Por qué? Porque utilicé la función continúe. Continúe. Le vuelvo a poner otro valor. Menos 15. Y me sigue generando la posibilidad de poder seguir. ¿Cuándo voy a utilizar el continúe? Cuando yo voy a pensar en hacer algo que se ejecute y se ejecute y se ejecute. Es decir, buscar una función infinita. ¿No es así? Si le pongo, por ejemplo, S y le doy Enter, me aparece toda la línea de error. Ahí rompí, ¿sí? Rompí la condición del while, de que el valor que yo ingresé acá, es decir, que va a contener la variable edad, ¿sí? Que va a contener la variable edad, no es del tipo entero. ¿Por qué? Porque introduje S.
como carácter. ¿Sí? ¿Estamos todos hasta ahí? Profe, entonces el continúe lo que hace es saltear lo que viene siguiente y vuelve Y arriba sigue. todo. Y sigue. Exactamente, y continúa, y continúa, y continúa. Muchas veces el continúe lo vamos a usar como un bucle infinito, por así decirlo. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. Sí, Noelia. María Marta, soy. Profe, Vale, no, porque Ah, Noelia tengo la no había mano otra levantada. Sí, tienes razón, dale. Sí, sí, Perdón, sí. Noelia, Cualquiera dale. de perdón, las dos. María, ya. Sobre el if, no hay un else, no veo else ahí en la función. ¿En qué Bien. momento podemos obviarlo? A ver, en líneas generales, nosotros siempre vamos a utilizar el if, porque es la condición de pregunta. Si tal cosa. ¿Está? El else es alternativo. Puede o no puede ser utilizado. Pero el if sí, porque la comparación es el famoso si esto. El else es, y si no es negro, alguna respuesta debo tener que sería blanco. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Sí? ¿Quién estaba? María. Profe, sí, no, hice la prueba de sacarle el continue, lo borré, Sí, a sí. ver qué pasaba y hace lo mismo, no pasa nada, es lo mismo que cuando lo tenía, no hubo ningún cambio. Le saqué la línea que dice continue, lo ejecuté y hace igual, ¿Por como qué? si lo estuviera escrito. No tengo ni idea, porque no le A dije ver, qué no, tenía no. que hacer. El resto, ¿por qué? Ah, A todos. La pregunta es a todos, para que tratemos de continuarla. Yo A creo que la ver, diferencia es que si escribe 19 no va a mostrar ni hola ni menor de edad. Si saca el continúe. a ver. Por la indentación. Puede ser porque no lo compiló. No, hace lo mismo, no, funciona igual. vamos a ver. Porque la instrucción while sigue vigente igual, aunque yo no la haya hecho de Exactamente, continue. porque es mientras. Recuerden, mientras. Esto sigue Mientras, pasando, es verdad, todavía. exactamente, mientras la condición no se cumpla, yo sigo ejecutando porque no tengo, ¿sí? No tengo un parámetro que me dice desde acá hasta acá. Por ejemplo, le doy un ejemplo. Salgo de vacaciones, algo que nos vendría muy bien ahora, ¿cierto? Entonces, salgo de vacaciones, me voy de vacaciones. Bueno, por ejemplo, lo que son de Buenos Aires, me voy a la costa. ¿Cuántos kilómetros tengo a la costa? No sé, realmente no sé, de acá nosotros tenemos más de 1000. Entonces, yo tengo, si usted dice, me voy a la costa y tengo 100 kilómetros. Entonces, ustedes saben que son 100 kilómetros lo que tienen que recorrer, ya sea de ida y después de vuelta. Ahora, si usted me dice, me voy de vacaciones, ¿a dónde? No sé. Y se anduvieron, se fueron a la costa, bajaron toda la parte de la costa, llegaron hasta, no sé, hasta Neuquén, Bariloche, y fueron andando. O sea, ahí podríamos ocupar un while porque no sabemos cuánto es lo que nosotros vamos recorriendo. ¿Cuándo vamos a saber cuántos kilómetros hemos recorrido? Cuando desde el punto estamos tenemos que retornar a nuestra casa. ¿Me entienden? Es un ejemplo medio, pero es para que ustedes lo tengan en cuenta. El while lo usamos cuando no sabemos cuánto debemos ejecutar. A diferencia del for, que lo vamos a ver más adelante, es cuando nosotros conocemos cuánto debemos ejecutar. 1, 10, 20, 100, 200. Es decir, tenemos una pequeña secuencia y sabemos que lo vamos a ejecutar desde el valor 1 hasta el valor 100. Pero nosotros sabemos cuántas ejecuciones vamos a tener. El while se ejecuta y se ejecuta y se ejecuta. Y es a donde debemos ser muy, pero muy cautos. Porque el while muchas veces nos puede presentar o generar bucles infinitos. Como recién está pasando. Continúe y continúe y continúe y continúe. Podrán observar que yo le puse menos 15 y siguió. Hola, menor de edad, ingrese su edad. Le puse una letra. Ahí sí lo paró. ¿Por qué? Pero no lo paró por el while. Lo paró porque yo dije en esta línea, ¿sí? Que la edad voy a tomarla y que el tipo de datos que yo tome va a ser del tipo entero y va a ser asignado a la variable. No es que lo paro porque yo cumplí la condición.
sino lo paró porque el tipo de datos que ingresé no puede ser transformado al tipo entero. ¿Por qué? Porque es una letra. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Entonces, de esa manera es para que ustedes entiendan el uso del continúe. Y acá tenemos el uso del break, que era lo que les decía recién. ¿Está? Ejecutamos esto y hacemos 5 minutitos de descanso. Así lo podemos ver. While es lo mismo, es la misma, el mismo código. Podrán observar. Entonces, si lo ejecutamos, yo le pongo acá que le pongo 17. Hola, menor de edad, vino acá, ingrese su edad, 19, mayor de edad, termine. ¿Me entienden cómo es la idea? ¿Me entendieron ahí esa parte? Vino, yo ingresé la edad. En la primera instancia le puse acá un valor 17. Entonces 17 lo ingreso del tipo entero y se lo asigno a edad. Después, a edad lo comparé preguntando si 17 es mayor a 18. Me dice que no es. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Hola, me ejecuto esto y me dice menor de edad. Y volvió a ejecutarse. ¿Por qué? Porque no llegó a esta indentación. Simplemente, ¿por qué? Porque yo estoy dentro, todo esto que está acá indentado, está dentro de mi while. Le cargué el valor 19. Acá le puse 19 para que edad tuviera el valor 19. 19 es mayor a 18, me dijo que sí, mostré mayor de edad, break, salí, es decir, que no ejecuté estas dos líneas que están indentadas, que están en el mismo nivel, y directamente me salto a este print que dice terminé. ¿Está? ¿Por qué? Porque el break es el que me permite cortar. Si se cumple la condición, voy a cortar y voy a continuar en donde la línea de código tenga la indentación siguiente. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Una pregunta, Claudio, Sí. que no sé si antes la compañera dijo que si después del print, cuando estaba de continue, lo sacábamos, era lo mismo. Pero no es lo mismo porque si, por ejemplo, si se cumple la condición, va a imprimir mayor de edad, pero después va a imprimir también hola y menor de edad. O sea que está cumpliendo ahí un rol el continuo. Porque, No es lo mismo sacarlo, ¿no? no. O sea, No, sacarlo, lo que hace el continuo es continuar. Yo lo sigo ejecutando. sí, ¿Por qué? claro, Porque esa instrucción pero es continuación. está bien, pero como está, ejecuta lo que está también en el mismo nivel de indentación del if. Entonces, si yo lo saco, por más que se cumpla la condición que me pone mayor de edad, también me imprime el hola y menor de edad de nuevo. Claro, ¿por qué? Porque vos estás en la misma orden de indentación, ¿sí? Que el if que vos tienes acá arriba. No, yo lo Esto. entiendo, pero me pareció, por ahí me equivoco, que por ahí había quedado esa duda, que si sacarlo o no daba lo mismo, pero no. No, porque recordad que Es, vos estás en el mismo orden de indentación. Eso es lo que, es por ello que en Python debemos ser muy cuidadosos con el orden de indentación. ¿Está? Yo estoy acá, en esta línea list. Si la condición no se cumple, me va a saltar, o sea, si estoy acá en este if, me viene acá, pero ¿por qué? Pero me digo, bueno, pero ¿por qué sigue acá? ¿Por qué es el orden de indentación? Ahora, se cumplió la condición. Entre acá, continúe, ¿sí? Y aparece mi orden de indentación, o sea, vuelvo a ejecutar lo mismo. Por eso es que si ustedes ven acá, le puse, ingreso su edad, le puse 17. Hola, menor de edad. Ingrese su edad, le volvió a colocar lo mismo, mayor de edad. Ingrese su edad,
Ola, menor de edad. ¿Por qué? Porque es el orden de indentación que yo estoy teniendo. La única diferencia que tuvo acá, ¿sí? Es que es mayor de edad, nada más. Pero después se vuelve a seguir repitiendo porque es la indentación. Es lo que ustedes deben tener mucho cuidado con el tema de la indentación. Si yo le di un tabulador y lo dejé a la misma línea, seguramente cuando ejecute esa línea de código me la va a tomar. Simplemente porque y porque yo vengo con el orden de indentación. Lo que está una indentación hacia adentro no va a ser tomado si la condición se cumple. ¿Sí? Entonces, cuidado con eso, con el tema de la indentación. ¿Es muy fácil confundirse? Sí. Es por ello que quizá la regla de oro que tiene Python, no usar la barra espaciadora para dar la indentación. Está usar el tabulador. ¿Por qué? Porque yo le di una barra espaciadora. Recuerden, la barra espaciadora tiene que ser 4 espacios que representan a un tabulador. Atento con eso y mucho cuidado. En otros, para todos aquellos que programaron otro lenguaje, lo que estaba encerrado entre llaves se ejecutaba ahí. No había problemas de indentación. No había, acá fíjense ustedes que desaparece la llave y aparece el 2 puntos. Entonces, todo lo que está en la misma línea se ejecuta. Lo que está indentado, es decir, que pertenece a la línea que está por arriba o a la línea superior que tiene, o sea, sería la línea que la contiene. Cuidado con eso. Por ello, la regla más importante es la indentación. Barra espaciadora, 4. Tic, 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 4. Me hace lo que sería el espacio de la barra de tabulación. Sí. Pablo, me levantaste la mano. Sí, profe, una consultita, Sí. sin salir demasiado. Si yo quiero que mi código no me tire un error, sino que le obliga al usuario a colocar un carácter correcto, ¿se puede hacer una especie de bucle ahí para que repita hasta que coloque un carácter correcto? Sí, lo podés hacer. Más abajo lo vamos a ver. Más abajo está planificado eso. Perfecto, perfecto. O sea, todo depende, recuerden, algo muy importante y quizás una de las grandes reglas que tiene la programación. Nosotros somos los que les indicamos cómo va a trabajar mi programa. Nosotros somos los que les decimos cómo se va a ejecutar tal o cual cosa. Nosotros somos los que les ponemos el que cuando dice el famoso punto a la i, bueno, somos nosotros, porque nosotros somos los que escribimos el código. No quiere decir que por eso vamos a hacer un código extremadamente complejo o extremadamente fácil. Nosotros lo que debemos hacer es un código que sea amigable hacia el usuario, siempre pensando que el usuario pueda cometer muchos errores. ¿Por qué pueda cometer muchos errores? Porque el usuario usualmente escribe y ya está. No se percata. En cambio, nosotros, como nosotros lo estamos desarrollando, nosotros lo estamos escribiendo en la línea, nosotros nos percatamos de que el valor sea coincida. Por ejemplo, acá, ¿sí? Si volvemos a ejecutar este que está acá, y yo le pongo papá. Yo escribí, porque nunca leí el cartel, ingrese su edad. Yo le puse, bueno, papá, me equivoqué, le puse papá. Directamente que me apareció, me tiró un mensaje de error. ¿Por qué? Porque el tipo de datos que yo estoy tratando de convertir, porque le dije que sea del tipo entero y que se lo asigne edad, no lo puede ejecutar. Entonces, ¿a dónde me apareció el primer error? En la segunda línea después del while. Porque me está diciendo, che, mira acá. Entonces, nosotros somos los encargados de poder decirle en las líneas de código cómo va a proceder, cómo se va a ejecutar y cuántas veces o qué tipo de datos o cuántas, como le dije recién, cuántas veces se va a ejecutar hasta que se cumpla la condición para poder acceder. Muchos de nosotros tenemos aplicaciones en nuestro teléfono donde nos dan 3 intentos y después nos dice, debe esperar 1 minuto. Volvés a cometer error 3 veces, debe esperar 5 minutos. Y en el peor de los casos hay aplicaciones, sobre todo las bancarias, que directamente nos bloquean
y tenemos que volver a ir al cajero, volver a hacer usuario y contraseña y todo para que, porque esos son los niveles de seguridad. Nosotros somos los encargados de darle nivel de seguridad y darle la cantidad de intentos en base a nuestra línea de código. Sí. Claudio, una cosita, porque este tema de la identación, bueno, es un poco arduo, digamos. Por ejemplo, en el BC Code, vos podés ordenar el código. Acá hay algo que te ordene, que te automáticamente te idente el código en Colab o en Anaconda, digo. En Anaconda, si usas Python, sí. Si usas Spider, sí. Porque, a ver, acá en Colab realmente no lo vi. No lo vi. O sea, si te digo que sí, no lo he visto. ¿Por qué? Porque nosotros en Colab lo que utilizamos son pequeñas notebooks para ir ejecutando el código. Es decir, después lo vamos llamando y lo vamos procesando todo, que eso lo vamos a ver mucho más adelante. Pero, por ejemplo, hay IDEs de programación, como que Carlos nos está diciendo, que sería Visual Studio Code o Visual Code o Code, son sinónimos que se utilizan para identificar, por ejemplo, que te da la posibilidad. Y otros, por ejemplo, no sé si alguno utilizó Sublime Text, que es un editor también, te va mostrando con los puntitos o las tabulaciones que uno va dando, los indentadores, con puntitos. Y otros que no te muestra nada, o sea, vos le das tabulador y se nota el salto que hizo, como el collab, pero no te muestra que hubo indentación. En cambio, por ejemplo, el Visual Studio Code, que yo lo utilizo, te muestra puntitos. Si vos le diste 2, tenés 8 puntitos. Si le diste 3, te da 12 puntitos. Vos lo tenés, o sea, te va mostrando las líneas para vos ir sabiendo y tener conocimiento de quién va dependiendo de quién o cómo está armada la estructura. Sí, porque a veces por una simple indentación mal te puede volver loco encontrando el error. Olvídate. Eso, bueno, eso es por ello que nosotros a ustedes los invitamos que practiquen. ¿Por qué? Porque nosotros les podemos decir, tengan en cuenta esto, pero hasta que ustedes no prueben, todos los problemas les van a aparecer. No uno, cientos. ¿Por qué? Porque eso. Y eso que dice Carlos son los errores más tontos que nos generan muchísimos problemas. Una indentación nos genera muchos dolores de cabeza. Pero ¿cómo se adquiere eso? Con la práctica. No hay fórmula mágica. ¿Por qué? Porque probé, mira, era esto, mira, le saco esto, ya funciona. ¿Sí? Entonces, practique. María, Profe, ahí en el collab, si selecciona todo lo que está en el bloque, le muestra la cantidad de tabulaciones o espacio que hizo. Si selecciona el contenido, así de la línea completa, ahí le muestra, ve cómo tiene la cantidad de espacios. Perfecto, ahí está, ¿sí? Bien, no, pero yo lo que le decía que en el Sublime Text, cada vez que yo le doy un tabulador, me va apareciendo los puntitos, me va apareciendo todo. Acá se muestra cuando yo lo selecciono. En el otro me va mostrando así, por cada vez que le doy un Enter, en la línea siguiente ya me aparece cuántos serían los indentadores o los espacios que yo le fui dando. Son entornos de desarrollo. Todos son distintos, cada uno tiene su particularidad para que digan, úsenme a mí y no lo usen a aquel que es más difícil que yo, que soy más fácil de trabajar. ¿En dónde lo muestra? Perdón. Ahí, mira, Carlos, fíjate acá, después de edad, vos tenés los dos puntitos ahí, mira. Seleccionalo a todo y vas a poder ver que te aparece, el if tiene dos puntitos. Después del if, el print tiene 4 puntitos. Y te aparece nada más que no se nota mucho porque está... Claro, por eso. Seleccionando. Por ahí se agranda la letra, agranda la pantalla. A ver si me deja ahí. A ver ahí. ¿Lo pueden ver ahora? Ahora sí. Está bien. ¿Estamos? Adelante lo muestra. Está bien. Claro, sí, que son los 4 puntitos que son los indentadores que yo le voy dando. ¿Sí? María,
¿No hiciste una pregunta? Claro. Ah, ¿No perdón, levantaste me la quedé con mano? la mano levantada. No, lo que iba a decir era que en la Júpiter Notebook yo uso Júpiter de Anaconda. Y cuando Bien, pones una función como el while o el if, después de los dos puntitos y haces enter, ya automáticamente te lo intenta. O sea, te perfecto. pega el salto solo. No era eso, por si alguno usaba Júpiter para que sepa que se lo intenta Muy solo. La verdad, bien. fácil. Muy bien, esos son los aportes que ayudan y contribuyen para que todos pudiéramos ir avanzando. Recuerden, acá es un conocimiento colaborativo, ¿sí? Acá nosotros le mostramos, ¿cómo se llama? Colab, porque lo podemos ejecutar en línea, pero no quiere decir que no se puede ejecutar. En el otro caso, lo que nos dice María es, Jupyter forma parte de la suite Anaconda. ¿También lo podemos usar? Sí. ¿Trabaja muy parecido al Colab? Sí. Y lo otro es utilizar Spider. ¿Por qué? Porque Anaconda, recuerden, es la suite para ciencia de datos. Así como decimos, che, tenemos que hacer una presentación, usa PowerPoint o, en el peor de los casos, usa presentaciones de LibreOffice. Bueno, porque son suites, están todas armadas para algo. ¿Sí? Entonces acá en este caso, Spider es una suite para ciencia de datos y nosotros acá lo que hacemos es Colab solamente para código. ¿Cuál sería la gran suite de Colab? Google, que tiene un montón de cosas más que se pueden utilizar. Noelia, Profe, hay un aporte en el Colab, en sí, sí, la rueda de ajustes, en la parte de editor, hay para tildar una parte que dice mostrar guías de sangría y te muestra las ajá, tabulaciones. perfecto. Resto, ¿quieren que descansemos 5 minutitos? Así vamos al baño, cargamos agua para el mate, tomamos un pequeño break, Sí, por ¿sí? favor. Listo. Nos tomamos unos minutitos, vamos al baño, cargamos agua en el mate, nos estiramos un poco, hacemos un poco de elongaciones y continuamos. ¿Sí? Bien, vamos, descansemos un ratito.
¿Continuamos? Sí, profe. Listo, continuemos, así no se nos haga tan extensa la clase. Bien. Recuerden, continúe. Break. Encuentra se cumple la condición, salta. ¿Sí? Salta. El break es la condición para salir, para cortar algo, que es la parte importante. Muchas veces nos encontramos en situaciones donde necesitamos que, si se cumple tal condición, se corte, no se sigue ejecutando. Entonces, ahí utilizamos el break. ¿Sí? Es una palabra clave, es una palabra reservada. Podrán observar que tiene el continúe, si volvemos un poquito acá, tiene el mismo color que el if, que el while. Y acá el break tiene el mismo color. Algo muy importante para tener en cuenta. Los colores, si son de un color determinado, quiere decir que son palabras reservadas. Acá el break, el if, el while y el continúe. Vamos a ver que el for también es del mismo color, son palabras reservadas, forman parte de la estructura básica de mi programa. No lo puedo utilizar como variable. Brecas, brequis, ¿sí? Son palabras que nosotros las debemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque son las palabras reservadas. No son muchas, son un par. ¿Sí? Ahora, no sé cuántas pueden ser porque, recuerden, dependen de la complejidad de mi programa, es con el cual yo voy a ir aprendiendo y encontrando nuevas palabras. Pero la parte más importante es que ustedes puedan determinar y puedan saber, ¿sí?, que son palabras reservadas. Es por ello que cambian de color. Acá, ejecutemos esto. Me genera un error, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo le puse el signo de pregunta, el valor, que me muestre el valor de error, ¿sí? Nos da una ayudita. La parte buena es que siempre nos está generando una pequeña ayuda para que yo pueda entender qué es lo que se está generando, qué es lo que me está dando. Y acá, si seguimos y continuamos un poquito, tenemos el for. Ya vimos el if, vimos el while y ahora vamos a ver el for. Algo para tener en cuenta, el for también con su color, con su palabra particular, me dice que va desde i, in, con un rango, y ese rango nosotros le ponemos cuánto se va a ejecutar ese rango, ¿sí? Ese famoso hasta, o desde i hasta tal valor, pero ese hasta que nosotros estamos diciendo acá, ¿sí?, ese hasta le estamos diciendo que sea hasta 5. Entonces decimos print hola. ¿Cuántas veces se va a ejecutar? 5 veces. Por lo tanto, me va a aparecer 5 olas. ¿Por qué? Porque es lo que contiene mi print por debajo. Sí. Carlos. Sí, el signo de pregunta delante de un comando, ¿siempre me da una ayuda? ¿O cuál fue el objetivo de poner ahí value error con el signo de pregunta? No, porque es como que me queda descolgado eso. No sé qué lo que quisiste explicar con eso. Acá quise explicar que cuando yo coloco algo que no me genera nada, ¿sí?, o sea, como que me hace ruido, lo puedo utilizar para poder saber qué es lo que me dice. Mira, init, signature, value error, tipo de argumento con asterisco. ¿Se acuerdan que lo vimos? Un asterisco, dos asteriscos en la clase anterior. La importancia, el tipo, es un código de error y después un montón de palabras que va tratando de tomar y que cada una de ellas me van diciendo algo. Solamente lo pusimos a modo de explicación, nada más. Que después cuando armemos y cuando veamos el proyecto final vamos a encontrar muchas respuestas de todo esto. La idea es que todo esto es el gran rompecabezas que nosotros vamos tratando de armar para que después ustedes puedan entender qué tipo de estructura, qué es lo que van a ver, por qué pongo esta y no pongo esta otra, cuándo necesito que esta continúe ejecutándose y cuándo necesito que esta corte. ¿Sí? Está bien, pero ahí el value error, ¿en qué caso, cómo se conecta con el código anterior? ¿Para qué lo usás? Solamente sería para como mostrar. algo interno, para Exactamente. que uno se dé cuenta dónde está el error. Nada más que para eso.
pero Sí, para después que- personal, no es para el, digamos, para el trabajo en sí o el código en sí, sino para uno detectar dónde está el error. Exactamente, porque recuerda que lo que el cliente o el usuario va a ver es esto, lo que está dentro de los print, ¿sí? Lo que está dentro del input, esto que está acá, ¿está? Es lo único que va a ver, porque lo otro es código que ejecuta, que se va ejecutando y que me va mostrando a mí este mensaje que tengo acá, donde los voy marcando, ¿está? ¿Por qué? Porque es lo único que se va a ver. El resto, estas palabras que yo tengo acá, en este caso todos estos print, el if, el while, el break, ¿sí? Son código interno que ejecuta la máquina para poder dar una respuesta. Yo lo que veo es lo que está entre paréntesis, sobre todo en comilla doble. Cuando, por ejemplo, voy a trabajar con un print, esto. ¿Sí? María, ¿alguna otra consulta? ¿No? Continuemos. Sí, perdón, no, soy un poco pesada quizás, perdón, No, pero no, yo el signo ese de pregunta lo uso un montón para consultar la documentación cuando no tengo la menor idea de cómo usar una determinada función, entonces digo, uy, pero esto cómo es, ¿y los argumentos cómo son? Entonces ahí me entero cómo se llaman los argumentos, o si quiero cambiar de color una línea, o cualquier cosa. Vos le pones un signo de pregunta delante de una función o un método, si estás adentro de un paquete que no conoces mucho, y algunos, por ejemplo, el de SciPy tiene una documentación que está buenísima. Entonces, entras y decís, no tengo ni idea cómo usar este de programación lineal. Le pones el signo de pregunta y directamente te manda como una carta gigante donde te cuenta todo. No, las desigualdades son todas de menor a igual, tenés que hacer esto, tenés que hacer otro. Entonces, uno consulta cómo usar los argumentos, perdón, mi falta de vocabulario, ¿no? Pero cómo usar los argumentos de la función, cómo está seteado en Python ese método específico, etcétera. Yo lo uso muchísimo el signo de pregunta. Cada vez que no tengo ni idea de cómo usar algo, le mando el signo de pregunta al método y me tira la documentación del que hizo la función. Perfecto. Dos cosas para rescatar. María nos dice, perdón por mi vocabulario, es que en la programación, el que programa o está aprendiendo a programar o sabe programar, entiende lo que nosotros queremos decir. Porque siempre hay algo que nos sabían decir los alumnos. Hablan raro, dicen cualquier cosa, utilizan palabras que nosotros nunca las escuchamos, porque es propio de eso, de la programación. ¿Sí? Por ejemplo, continúe, break, ¿qué? O sea, ¿me entienden lo que les quiero decir? O sea, es normal utilizar palabras y el vocabulario que nosotros utilizamos es un vocabulario muy técnico, que depende muchas veces, en líneas generales tenemos un vocabulario general, pero hay vocabulario que depende muchas veces del lenguaje de programación que estamos usando. Y la pregunta, como dijo María, tengo dos opciones. O le clavo el signo de pregunta y me tira tal respuesta, o me voy a la ayuda oficial de Python, o estoy en un grupo de Discord, o lo que sea, para ir consultando. Todo depende. Bueno, hoy por hoy la mayoría que lo que hace usa ChatGPT para hacer consultas, y ChatGPT o BIN o cualquier software de inteligencia artificial que nos ayude a poder avanzar. ¿Sí? Recuerden, la informática es el campo que más crece y avanza a pasos agigantados diariamente. O sea que no, es por ello que le digo que acá nadie, en la informática, nadie es el gran gurú, porque siempre hay algo nuevo que vamos aprendiendo todos los días, una escalerita que vamos subiendo. ¿Sí? Gracias. Continuemos. For, ¿qué me permite? Generar tantas veces de acuerdo a mi rango. Ese rango lo tengo especificado mediante el valor 5. ¿Está? Es decir, que yo voy a ejecutar 5 veces el print que me dice hola, 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 y me aparece todas estas 5 olas que yo tengo. Recuerden que el for se ejecuta partiendo 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué? Porque el for está pensado para carga de información en vectores o matrices, pero partiendo de la posición 0 para un vector, partiendo de la posición 0, 0 para una matriz. ¿Está? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Todos? ¿Sí o no?
Después tengo un while. Algo muy importante, dentro del while yo puedo hacer, ¿sí? Y solicitar un tipo de dato, que está acá en esta línea, que ese tipo de dato a su vez sea un cartel que me va a decir ingrese un número, pero que ese número sea del tipo entero. Y lo comparo con el while, ¿sí? Mientras ese número que yo voy a ingresar en esta línea sea mayor a 10, se va a ejecutar esto que está acá. Caso contrario, se va a ejecutar esto que está acá. Otra particularidad que Python ha incorporado es que en una misma línea yo pueda resumir y pueda tener más de una línea de código. ¿Está? Porque si no tendré que declarar una variable, asignarle un valor inicial, hacer un print para tomar ese valor y recién hacer la comparación. O sea que yo en una línea resumí como mínimo 3 líneas, quizás más, quizás menos. Pero la idea es que no tenga tantas líneas de código, que Python sea lo más compacto posible. Entonces, si lo ejecutamos, me va a mostrar un cartel y me va a decir, ingrese un número, 30, ingrese otro número, 25, ingrese otro número, 10, número correcto. ¿Está? ¿Por qué? Porque le voy preguntando, why, y todo el valor que toma lo traduce o lo convierte a un valor del tipo entero. Ese valor es el que se compara y preguntando que sea mayor a 10, ¿sí? Número correcto, salió la indentación, ingrese otro número, print, disculpen, número correcto, que es lo que me apareció acá. El while se ejecutó tantas veces hasta tanto se cumpliera la condición. Mientras no tengo conocimiento de cuánto es lo que yo voy a ejecutar o cuánto es lo que yo voy a procesar y preguntar. For, tengo una idea de acá hasta acá. If, comparación. Si es negro, si no es negro, pregunto si es blanco. Y si no es blanco, cualquier otro color. O, en mi caso, pregunto, ¿es negro? No, es blanco, como respuesta. ¿Sí? If, for, igual. Las tres estructuras con las que vamos a trabajar. Dentro de esas tenemos el continue, tenemos el break, el signo de pregunta y la expresión para saber y conocer automáticamente el ayuda memoria o la ayuda de Python. Acá una función, en donde dentro de la función nosotros ya tenemos un poco más de información. While, mientras tanto sea verdadera, aparece otra palabra reservada que es tree. If, raise, retornamos, ¿qué vamos a retornar? El valor edad. Hacemos una pequeña excepción, mientras tanto que sea de error, y muestro print error tipo, ¿qué tipo es E? Si ejecutamos, vemos que no nos hace nada. ¿Por qué? Porque lo que nos hizo es cargarnos la función que nosotros hemos introducido. Si nosotros acá ejecutamos y sacamos, llamamos a esa función que se llama obtener edad, le ponemos, no sé, un valor 17. Me tira un valor y después me dice, me vuelve a repetir el número. Volvemos a ejecutarlo. Me tira, no sé, le ponemos poner 36. Un promedio y me vuelve a ejecutar el valor. Pregunto, edad, ingrese su edad. Pregunto si esa edad es menor a 0. Error, la edad debe ser un número positivo. Fíjense que no me aparece ningún valor. Entonces, como no se cumple esta condición que está acá, directamente, ¿qué es lo que hace? Lo divide, retorna nuevamente la edad. ¿Sí? Lo volvemos a ejecutar y le ponemos acá para que pueda ingresar si es menor a 0. Menor a 36. Y acá me aparece toda esta línea de código que yo tengo acá. Está acá.
hace una excepción porque lo tengo dentro de la misma línea y después me muestra el print y me dice qué tipo de dato es. ¿Sí? Ingrese menos 36, que es el valor que ingresé, tipo de error name, error no está definido, el clase error name, ingrese nuevamente la edad. ¿Por qué? Porque yo le puse el while. Le pongo 20, me muestra, me saca acá el promedio, me dice 0,05 y me retorna la edad. ¿Está? Recuerden, ¿qué es lo que quisimos ver o qué es lo que queremos ver? Que el while se va a ejecutar hasta tanto no se cumpla una condición. Puedo utilizar break o puedo utilizar continue, pero el while es un bucle que puede llegar a ser un bucle infinito y eso me va a generar a mí que en ningún momento yo pueda salir si yo no introduzco líneas de código para poder eliminar o para poder cerrar. ¿Sí? Acá, en este ejemplo, si utilizo un ciclo while true para La seguir. excepción, ¿podés mostrar ahí cómo funciona? ¿A dónde? La excepción. Sí, eso no me quedó claro, cómo funciona la excepción. Discutemos. Mira, te dice while, te dice que sea un valor que se va a ejecutar mientras tanto sea verdadero. La edad, input, ingrese la edad. La edad debe ser menor a 0. Si yo le coloco que sea menor a 0, por ejemplo, le coloco 30, me viene, no me muestra esto que está acá, porque no es. Entonces viene y me muestra esto que está acá, ¿sí? Ingrese su edad, me muestra y me hace un return. ¿Qué es lo que me retorna? La edad. ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo la condición. Volvemos y ejecutemos. Acá, volvemos a ejecutar y le ponemos Z. Me muestra esta excepción. ¿Qué es lo que hace la excepción? Es que el valor que yo tomé es un error, porque el tipo de dato que yo ingresé es Z, pero la excepción es la excepción, pero vuelve a seguir ejecutando. Es para que ustedes puedan hacer excepción. Sí, ¿quién me habla? Porque me sale participante. ¿Quién es? Andrea, disculpe. Andrea, Le sí. pregunto, cuando puso menos 36, ¿no le salió el error? La edad debe ser un número positivo. A ver, déjame que lo vea. A ver, menos 36. Acá, mira. Le puse menos 36 y me sale que no está definido, clase, y me vuelve a dar la posibilidad de número de error. ¿Sí? ¿Para qué lo use a este o para qué lo usamos a este? Cuando queremos que nos continúe y nos vuelva a seguir dando la posibilidad de ingresar un valor diferente. 8. ¿Ah? Es decir, es la excepción que nosotros usamos para seguir y seguir y seguir hasta tanto se cumpla la condición. ¿Por qué? Porque si no entraríamos en un bucle infinito. Cuando yo le coloque 8, ¿sí? Me saco y me ejecuto esto que está acá, disculpe, esto que está acá y esto que está acá. ¿Pero por qué? Porque se cumplió la condición. Profe. Sí. No, a lo que se refiere es que el raise no se estaría ejecutando, porque no sale el texto ese, la edad debe ser un número positivo. Sale error no defined. Cae directamente en la excepción. Cae directamente en la excepción, cae acá. Ya lo vemos. Déjame que lo vea porque la verdad, lo estuvimos probando anoche con mis compañeros y estaba funcionando. Cerremos un poquito la idea de esto. En este ejemplo se utiliza el ciclo while true para seguir solicitando al usuario que ingrese su edad hasta que se ingrese un valor válido. Dentro del ciclo se utiliza un bloque tree exception para capturar posibles errores al intentar convertir el valor ingresado en un número entero. Si se produce un error, se imprime un mensaje de error y se vuelve a solicitar al usuario que se ingrese un nuevo valor, que era lo que estábamos hablando. En resumen, la validación de los datos es una parte fundamental de la programación, ya que permite garantizar que los datos ingresados por el usuario sean correctos y
coherente con los requisitos del programa. Quiero lo que decíamos, nosotros somos los que debemos educar al usuario. ¿Por qué? Porque el usuario usualmente ingresa cualquier tipo de datos. Vieron que muchas cosas fueron cambiando. Antes el usuario y la contraseña era un valor numérico únicamente y hoy por hoy es un valor alfanumérico. Entonces es lo que nosotros debemos llevar a que eso funcione correctamente. Le hacemos clic nuevamente obtener, ingrese la edad, 32, y me vuelve a aparecer. ¿Por qué? Porque viene y me ejecuta lo que nosotros tenemos nuevamente acá, hasta acá. Y este no sé por qué me está generando error, que no me genera el raíz. A ver. Sí. No me está mostrando. Debe estar generando un error que ya lo vamos a tener que sacar. Ya lo vemos y lo corregimos y lo tenemos para la clase siguiente. ¿Sí? Hasta acá, ¿qué es lo que vimos? Como para ir cerrando, para que no se les extienda, y sé que muchos dicen... Hola. Sí, a ver, que alguien... Creo que el error está porque no puso error y no value error. Ahí puso raíz, error, y creo que es value error para que te tire el error, si no me equivoco. Acá me decís raíz, error. Claro, o sea, tendría que ser el value error. Acá, así. Así, value Claro, error. pero con la B mayúscula. Para la... Ahí está. Creo que es eso. Ahora si lo corre y pone menos 36 le tendría que salir el error. Lo probemos. Bueno, menos 36. El aporte fue válido. La edad debe ser un número positivo. Nuevamente, class value error, ingrese su edad. ¿Sí? Le ponemos 36 positivo, nos saca y nos muestra el valor. No hemos comido esto. ¿Está? ¿Sí? Bien. Recuerden, nosotros dentro de la validación de los datos, nosotros somos los que educamos al usuario. ¿Está? Acá ustedes tienen la posibilidad, con esta línea de código, que está dentro de una función. ¿Por qué usamos función? ¿Alguien me dice por qué usamos función y no usamos líneas continuas de código? ¿Por qué nos debemos acostumbrar a utilizar funciones? Para poder reutilizarlas. Bien, Ana nos dice para poder reutilizarla. ¿Quién más aporta a lo que Ana nos dice? Para ahorrar código. Muy bien, Guido nos dice ahorrar código. ¿Qué más? Vamos, sin miedo, estamos para aprender. Es fácil de leer, enseguida sabes qué es lo que está haciendo. El programa, pues más cortito, sabes qué es lo que va a hacer. Bien, es mucho más fácil de leer. ¿El resto? Para resolver el problema. Bien, resolver el problema. ¿Por qué nos debemos acostumbrar a trabajar con funciones? Porque son pequeños fragmentos de código que realizan una única acción. Esa única acción, si nosotros tenemos problemas porque hicimos un código secuencial, línea tras línea, y nos aparece, tenemos un programa que tiene 1000 líneas y nos aparece el problema en la línea 500, tenemos que recorrer hacia atrás hasta la línea 1 para saber dónde podemos estar generando o teniendo problemas que nos lleve a que en la línea 500 no funcione. En cambio, si nosotros tenemos esa porción, ¿sí? Nosotros tenemos ahí en forma lineal esa pequeña definición, esa pequeña función. Si nosotros tenemos problemas, arreglamos esta porción de código y no toda mi línea de código completo. ¿Está? Es por ello que ahí aparece el famoso interrogante. ¿Es bueno utilizar y programar funciones? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros fragmentamos nuestro problema en diferentes funciones
¿sí? Que cada una de ellas realiza una única acción y nos devuelve o no una respuesta. Ahora bien, esa fragmentación de funciones que nosotros tenemos, ¿qué es lo que nos permite hacer? Poder dar respuesta, poder reutilizar código, poder escribir la menor cantidad de líneas posible. ¿Por qué? Porque yo, dependiendo de lo que yo estoy haciendo, llamo a una función, hace el proceso, me devuelve una respuesta y la función vuelve a su estado inicial y nosotros continuamos llamando o trabajando con nuestro programa partiendo en la línea siguiente de donde fue llamada mi función, ¿sí? Ya utilizamos código, hacemos un código más limpio, es más fácil de encontrar errores y la forma de programar nos permite a nosotros poder optimizar nuestro programa. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con pequeñas o una cantidad reducida de líneas de código. Y no todo el chorizo de línea de código que teníamos antes cuando programábamos en otro lenguaje de programación, que era secuencial, una línea después de otra y teníamos un problema y se nos generaban cientos de miles de errores. ¿Sí? Estructura, if, for y while. Las vimos acá, las trabajamos acá. Los diferentes tipos de excepciones. Mayor, menor, mayor igual, menor igual. El uso del and, el uso del or. Distinto es cuando uso el and, que sí o sí ambas expresiones deben ser válidas. El or, al menos una de las dos expresiones, o puedo hacer más. Puedo tener más expresiones. Or, expresión 1, or, expresión 2, or, expresión 3. Y, o and. Expresión 1, and, expresión 2, and, expresión 3. Pero recuerden, la diferencia entre el y, el and, o el o, o el or, como ustedes nosotros lo vamos a trabajar, es que en el and, todos deben ser válidos. El or, al menos una. El uso de algo muy importante, la introducción de datos ya formateados con un tipo de dato específico. Para ello utilizamos esto que está acá. Un mensaje. Le decimos que va a tomar ese dato con el input y le vamos a decir que sea del tipo entero. Y posteriormente lo que hacemos es hacer la asignación. Y lo que vemos acá es que en el mismo while yo puedo solicitar ese tipo de dato mediante un mensajito, lo voy a tomar y le voy a decir que sea entero. ¿Está? Miren, esta línea de código es muy parecida a esta. La misma, con la gran particularidad de que acá yo se la asigné a una variable edad. No hice más. Y el while, acá en este caso, ¿qué es lo que estoy haciendo? Ejecutando, mientras tanto no se cumpla la condición. Y así lo voy ejecutando. El if, el value error, para que me muestre la valoración, se genere la excepción y me deje seguir cargando datos. De esta manera, yo puedo ejecutar tantas veces hasta tanto no se cumpla la condición. Más adelante lo vamos a ver que a esto nosotros le podemos poner un stop y decirle, se va a ejecutar primera vez, segunda vez, tercera vez, cuarta vez, quinta vez y se corta. Si no cumpliste la condición, se corta. Le podemos poner mensaje, que el tiempo que vamos a esperar y podemos volver a ejecutar. ¿Sí? Nos queda, y acá lo cerramos, la clase que viene, captura y tratamientos de errores de entrada. Eso va a ser el tema de la clase del día jueves. ¿Sí? Paramos.